El dióxido de manganeso es un sólido negruzco o marrón con varios usos diferentes. Se suele utilizar en química orgánica como oxidante y también como pigmento. Sin embargo, el principal uso del dióxido de manganeso es en las pilas secas. Se llaman pilas secas porque no contiene ningún líquido, sino una pasta. De todos modos, eso no es demasiado importante, pero una de las versiones más comunes de estas pilas secas se conoce como pila de zinc-carbón. Esta pila, comparada con otras, es muy barata de producir, y es el tipo de pila que encontrarás más a menudo en tiendas o bazares. No voy a entrar en detalles sobre cómo funcionan estas pilas, pero básicamente se llaman pilas de zinc-carbono, pero contienen mucho dióxido de manganeso. La lata de metal de la batería está hecha de zinc. Hay una varilla de carbono en el centro, y entre la lata y la varilla hay dióxido de manganeso. Quizá en el futuro haga un video sobre cómo funcionan las pilas, pero en este no voy a hablar de eso. Estas pilas son una manera fácil de obtener dióxido de manganeso, un electrodo de carbono y zinc metálico. Mi objetivo principal es el dióxido de manganeso en sí, pero voy a conservar el zinc y el carbono por si los necesito en el futuro. Mi objetivo es utilizar el dióxido de manganeso en otra síntesis de bromo. Calentando una mezcla de dióxido de manganeso, bromuro de sodio y ácido sulfúrico, podemos generar bromo. Esto ya lo he hecho y resultó ser un proceso extremadamente sucio. Aún así pensé que era interesante explorarlo, aunque el primer método que publiqué es mucho mejor. Esto se publicará en un video posterior porque lo filmé en 4K, y quiero sacar primero todos mis videos que filmé en 1080p. Para empezar, compré 5 paquetes de pilas D en una tienda. Son bastante baratas y decidí hacer muchas a la vez porque el proceso es bastante sucio y no quería repetirlo. Además, las pilas D son las mejores porque son las más grandes, lo que significa que tienes que abrir menos pilas para sacar más. Si tuvieras que hacer este proceso con pilas AA o AAA, me sentiría muy mal por ti. Para el primer paso, un tanto obvio, tenemos que sacar las pilas del embalaje. Yo lo hago bastante rápido y luego las tiro todas juntas sobre la mesa. Lo siguiente que hacemos es elegir a la víctima que será sacrificada primero. La apertura de la batería requiere un poco de técnica y necesitarás un destornillador. Puede ser difícil de ver, pero hay un pliegue donde la carcasa exterior de la batería se une. Se pliega de una forma extraña y es necesario utilizar un destornillador para separarla. La primera vez que lo intentes puede que te resulte difícil y se ve así, y aunque apliques un poco de fuerza, siga sin separarse. Si esto ocurre, significa que no estás utilizando una buena técnica. Aquí utilizo una técnica mejor, y se puede ver una gran diferencia. Puede que no sea tu caso, pero aquí los extremos de la carcasa exterior estaban engarzados de tal manera que uno estaba como deslizado debajo del otro. Así que en lugar de forzar las cosas, hay que empujar con el destornillador y desencajar una de la otra. Esto realmente no requiere mucha fuerza y una vez hecho esto, la carcasa de la batería sale con bastante facilidad. Esta carcasa de la batería no es útil y la he tirado a la basura. Aquí tenemos la carcasa interior de la batería, y lo primero que hay que hacer es quitar esta carcasa de plástico. La carcasa de plástico simplemente sirve para separar el zinc de la carcasa exterior de la batería. Una vez que la carcasa de plástico se desprende, caen un par de piezas más que también son basura. En la parte superior se puede ver el electrodo de carbono y lo primero que hacemos es arrancar esta pieza de plástico. Si miramos dentro, vemos una pequeña pieza de cartón que se quita usando un destornillador. Una vez retirado, debajo podemos ver el dióxido de manganeso. Para la parte divertida, que es quitar el dióxido de manganeso, lo que hice fue escarbar con un destornillador. Al principio pensé que este era el mejor método, pero resultó ser bastante sucio y bastante molesto. De hecho, hay cartón entre el dióxido de manganeso y la carcasa de la pila, y es importante no tirar de él con el destornillador, ya que de lo contrario se mezclaría con el dióxido de manganeso. Después de hacer esto, pensé que debería haber un método mejor porque este realmente apesta. Descubrí que el mejor método es utilizar unos alicates y sacar inmediatamente el electrodo de carbono. Una vez retirado el electrodo, teníamos mucha más palanca con el destornillador y todo salió mucho más rápido.
En esta toma puedes ver que no estoy escarbando, sino que metí el destornillador hasta el fondo para sacar más cantidad de dióxido de manganeso. Hago esto solo 2 o 3 veces para sacar casi todo el dióxido de manganeso. Haciéndolo de esta manera se daña menos el papel y por lo tanto hay menos contaminación de papel. Así se ve todo el dióxido de manganeso extraído, todos los electrodos de carbono a la derecha y todas las latas de zinc vacías a la izquierda. Para lavar las latas y los electrodos, simplemente los metí en un cubo con agua y lo agité mucho. Tenía que vaciar el agua cada vez, volver a llenarla y hacer varios aclarados, pero una vez hecho esto, todos quedaron bastante limpios. Aunque ya no estaban completamente cubiertos de dióxido de manganeso, aún tenían un poco. En ese momento no tenía una manera eficaz de limpiarlos, pero me imaginé que cuando llegara el momento en el que quisiera usarlos para algo, los limpiaría mejor. Así que dejé que todo el zinc y las barras de carbono se secaran y luego los guardé. Sigamos con el dióxido de manganeso. Mezclado con el dióxido de manganeso hay un poco de electrolito y necesitamos lavarlo con agua. Para ello, empecé por añadir un montón de agua destilada. Luego, utilizando una varilla de agitación de vidrio, empecé a mezclar. Después de mezclar durante unos segundos, me di cuenta de que era demasiado espeso para actuar como un verdadero lavado. Seguí intentando añadir agua con la esperanza de que se licuara más, pero no hubo caso. En ese momento supe que tenía que utilizar un recipiente más grande. Abrí el recipiente de agua que había utilizado antes para limpiar el zinc y el carbono y vertí todo el dióxido de manganeso. Puede que sea un poco difícil de ver, pero en el fondo todavía había mucho dióxido de manganeso espeso. Para hacer un lavado adecuado vamos a tener que tener mucha más agua. Lavé el vaso de precipitados unas cuantas veces con agua para sacar todo el dióxido de manganeso posible y luego lo aparté. Después añadí un poco más de agua destilada y lo mezclé. Nuestro objetivo es obtener una suspensión muy líquida, en la que casi todo el dióxido de manganeso esté flotando en suspensión. De esta manera todo se lava y si lo dejamos, el dióxido de manganeso se separará y caerá al fondo. Incluso después de añadir más agua, seguía estando espeso, así que añadí más agua. Se ve negro porque es el agua que usé para enjuagar el vaso de precipitados. Una vez que gran parte del dióxido de manganeso se haya asentado, debería quedarnos una capa de agua bastante gruesa encima, que podemos decantar y rellenar con más agua. Honestamente, los pasos de lavado no son magníficos, y todavía queda un poco de electrolito. En fin, ya estaba bastante aguado y lo dejé reposar casi un día. Es difícil de ver, pero en la parte superior hay una gruesa capa de agua. Cuando lo vierto, puedes ver que el líquido que entra en el vaso es transparente. El color negro de la solución se debe al dióxido de manganeso que quedaba en el vaso. Esta solución en la parte superior no tiene realmente mucho dióxido de manganeso y la desechamos. Si quieres hacer otro paso de lavado, puedes añadir más agua, remover y dejar que se separe de nuevo. Personalmente solo utilicé uno porque no me importaba demasiado la pureza. Como he dicho antes, ya no necesitamos esta solución y podemos desecharla. Para este paso, opté por filtrar al vacío los restos del fondo. Hice esto porque el volumen que tenía que quitar era muy pequeño. Si lo filtraba al vacío inmediatamente sin dejar que el dióxido de manganeso se separara del agua, el paso de filtrado habría llevado mucho tiempo. Sin embargo, no es necesario filtrarlo al vacío. En teoría podrías verterlo en una bandeja grande y dejarlo secar al aire. No tenía mucho tiempo porque quería hacer la síntesis de bromo al día siguiente. Así que esto fue por la noche y quería terminarlo antes de irme a dormir. Después de que el agua se ha ido, mantuve el vacío para conseguir que esté lo más seco posible. Una vez hecho esto, lo transferí a un plato de cristalización. Puedes ver que está bastante pastoso y definitivamente no está seco. Para arreglar esto, lo sequé en un horno. Notarás que el fondo de mi cristalera parece bastante sucio, pero en realidad está bien. No estoy muy seguro de lo que es, pero el baño de base fuerte, la solución de piraña y los lavados con ácido no lo eliminan. Continué filtrando el resto de la solución que quedaba en el cubo y luego lo transferí a un plato de cristalización. Una vez transferido todo, me quedó una buena cantidad de pasta negra. Así que, como he dicho, el siguiente paso es ponerlo en un horno. Luego de pasar un tiempo en el horno secándose, se puede ver la gran diferencia.
Nos queda una bonita mezcla grumosa de dióxido de manganeso. Si quieres puedes romper estos grumos y pulverizarlos, pero sinceramente no me importaba. Así que lo siguiente que hice fue transferirlo a un recipiente para su almacenamiento. Se recuperaron unos 290 gramos de dióxido de manganeso de las pilas. Creo que puedo asumir que probablemente perdí algo así como 1 gramo por pila. Esto significa que cada pila contenía probablemente unos 30 gramos de dióxido de manganeso. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el dióxido de manganeso. En el futuro me verás utilizarlo para fabricar bromo. En cuanto al zinc, probablemente le encuentre algún uso como catalizador o lo convierta en algo parecido a cloruro de zinc, pero en cuanto a los electrodos de carbono, no estoy muy seguro de lo que voy a hacer con ellos. Como siempre, esto es todo lo que tengo por ahora, y espero verlos en el próximo.